¿Cómo están, queridos amigos? Sean todos bienvenidos al taller de análisis financiero con inteligencia artificial. Bien, la clase está siendo grabada y esta grabación va a estar disponible para todos y cada uno de ustedes en la plataforma Classroom. El día de mañana se le va a pasar un enlace y hasta el mediodía estimo que ya tengamos esta grabación, queridos amigos. Muy bien. Entonces, en el transcurso de la sesión, por favor, en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir. Esta va a ser una clase bien práctica, pero siempre, como en todos los cursos, iniciamos con un poco de teoría que es relevante para uniformar conocimientos. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida. Gracias a todos ustedes por la confianza, nuevamente en nosotros. Y hay que darle átomos sin más preámbulo. Se siguen uniendo a la reunión. Pero como la clase va a ser grabada y como tenemos poco tiempo y mucho que ver, así que vamos a iniciar, queridos amigos. Genial. Vamos por partes. El taller nace con la inquietud fundamentalmente que todos sabemos o todos tenemos una idea que el análisis financiero es importante para cualquier empresa. ¿Por qué? Porque el análisis financiero básicamente nos dice cómo está la empresa. O sea, recuerden ustedes, queridos amigos, que para tomar cualquier tipo de decisión en la vida, cualquier tipo de decisión, siempre nosotros tenemos que partir de cómo estamos. O sea, no podemos tomar una decisión sin saber cómo estamos. O sea, el cómo estamos es el punto de partida. Desde ejemplos tan sencillos como, por ejemplo, salir un sábado, hoy es sábado. Este, vamos a salir. O sea, nos invitan nuestros amigos a salir, a tomar un cafecito, quizás, o a compartir cualquier tipo de evento. Entonces, antes de nosotros de salir, nosotros hacemos un análisis de cómo estamos en el aspecto emocional, cómo estamos en el aspecto financiero, tenemos dinero para salir. Entonces, nosotros analizamos un conjunto de variables antes de decir vamos o no vamos. Nadie dice sí o no sin hacer un previo análisis. Y más aún en las empresas. En las empresas, para tomar cualquier decisión, es importante saber el cómo está la empresa. Ese es el punto número uno del curso. El punto número dos, todo y cada uno de nosotros sabemos que el tiempo es un recurso altamente escaso, altamente escaso. Y como es altamente escaso, nosotros tenemos que buscar herramientas que nos permitan saber cómo está la empresa, pero de forma rápida, es decir, en 5 minutos. Y para entender esto, tenemos que hacer una retrospectiva de cómo ha ido evolucionando el mundo de las finanzas. Entonces, como dice el expresor, vamos por parte, queridos amigos. Punto número uno, los que son de la vieja escuela, que tienen mi edad, nosotros aprendimos finanzas con lápiz y papel, pero hay muchas personas que ya aún se han olvidado de los papeles, ya como está la computadora, está el Excel, pero en el pasado nosotros aprendimos finanzas a mano, o sea, escribiendo, teníamos callo en los dedos, teníamos que hacer tablas, teníamos que hacer divisiones, un montón de operaciones a mano. Pero era lo que tocaba. Luego apareció la calculadora y obviamente la calculadora facilitó los cálculos. Ahora ya había una calculadora donde uno le introducía datos y ya salían los números de una manera más sencilla. Perfecto, está perfecto, está ahí. Luego apareció el computador con las hojas de Excel que facilitaban un mundo los cálculos y facilitan un mundo los cálculos actualmente. Es decir, uno a través de una plantilla de Excel vacía los estados financieros, coloca igual, y hace operaciones y ¡boom! Salen las cosas. Pero para usar el Excel, primero usted tiene que saber Excel. Es el punto número uno. Si quiero usar un computador, tengo que saber operar un computador. Tengo que saber el Excel, saber las funciones del Excel. Punto número uno. Punto número dos, conocer las fórmulas.
las fórmulas matemáticas que me van a permitir hacer un análisis financiero. Entonces, ¿a qué me voy? A que necesito un conjunto de conocimientos previos para poder trabajar con el Excel. Y hoy, con mi experiencia, les puedo decir, y también algunos colegas que están aquí en esta reunión de Zoom, van a validar lo que les digo. Hoy por hoy, no todos los estudiantes, no todos los profesionales dominan el Excel aún. Entonces, y ahí ya tenemos una traba. Entonces, ya con la aparición de la inteligencia artificial, que si me preguntan qué es para mí la IA en términos sencillos, no vamos a entrar mucho en tecnicismo, sino verlo es de una forma bien lógica y sencilla. La inteligencia artificial viene a ser como un asistente. Es decir, nosotros le damos instrucciones al asistente. Piense usted en el rol de un asistente. El rol de un asistente es netamente el apoyo. O sea, no le dices, ¿sabes qué? Quiero este reporte para mañana, házmelo, ármame una presentación, quiero tomar una decisión. Entonces, ¿qué es lo que hace el analista por nosotros? Nos hace el reporte, nos hace los cálculos y nos hace una presentación. Y nosotros, con base a esa presentación, tomamos decisiones. Entonces, nosotros a qué nos enfocamos? Como sabemos que el tiempo es un recurso altamente escaso, no nos enfocamos nosotros en los cálculos, va a haber una persona que haga los cálculos. Nosotros nos enfocamos netamente en el análisis, que es lo relevante. Entonces, a la IA, lo que nosotros vamos a hacer, le vamos a dar instrucciones, y no requerimos ser un experto en cálculos aritméticos. Simplemente, paso número uno, confiar. Paso número dos, dar las instrucciones correctas. Porque si queremos que la IA nos haga las cosas que nosotros queremos que nos haga, le tenemos que dar instrucciones precisas. Entonces, en resumen, la inteligencia artificial ahora mismo viene a ser como un asistente poderoso, pero como es un asistente, nosotros como jefes tenemos que darle instrucciones precisas para que la IA nos haga las cosas que nosotros queremos que nos haga. Entonces, el contenido del curso, queridos amigos, es el siguiente que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver fundamentos, o sea, aspectos conceptuales de lo que es el análisis financiero, algunos conceptos importantes que nos va a permitir uniformar conocimiento, más vamos a ver un caso de aplicación de la inteligencia artificial. Vamos a hacer una introducción. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Vamos a ver fundamentos y vamos a hacer una introducción a lo poderosa que puede ser la inteligencia artificial en el análisis financiero, queridos amigos. Eso para hoy. Ya en la clase de mañana va a ser totalmente práctica, donde vamos a enfocarnos a qué tipo de decisiones nosotros podemos tomar con un análisis financiero. Netamente práctico, vamos a hacer muchos casos, como la IA lo hace todo fácil, entonces nos va a permitir abarcar un gran campo de aplicación. El foco es el análisis financiero, queridos amigos. Entonces, sin más preámbulos, lancémonos a la acción. Entonces, ¿cuál es el objetivo general? El objetivo en general de este curso es desarrollar capacidad de interpretar los principales estados financieros. Eso es lo primero. Usar la inteligencia financiera para acelerar el análisis y mejorar la toma de decisiones empresariales. Acá la palabra acelerar es importante porque la IA generalmente ve cosas que por ahí nosotros no vemos de forma rápida. Y vuelvo, repito, el tiempo en todas las áreas del conocimiento, más que en las áreas del conocimiento de la vida, el tiempo es un recurso altamente escaso. Y siempre nosotros tenemos que buscar la manera de optimizar la toma de decisiones. Y para optimizar la toma de decisiones tenemos que tener o tenemos que realizar análisis ya. No mañana, no pasado, ahora.
Los objetivos específicos del curso son, nos vamos a enfocar primero en los tres estados financieros básicos, ¿sí? Que son, vamos a aprender a conocer qué es un balance general, qué es un estado de resultado y qué es un estado de flujo de efectivo, ¿sí? Nos vamos a enfocar en esos tres estados financieros. El objetivo es que al término usted tiene que saber qué significa cada uno de estos elementos y qué información proporciona para la toma de decisiones. También vamos a ver indicadores clave, es decir, cuáles son los indicadores. ¿A qué me voy? ¿Cuál es el mensaje central de indicadores clave? Eh, vamos por partes, vamos por partes. Generalmente, el área de finanzas siempre trabaja con la gerencia general. Y la lógica es, si el tiempo es un recurso escaso, y eso le digo a mis estudiantes de finanzas, si bien en el pregrado, un estudiante tiene que desarrollar todinga las razones financieras, todinga, todas, pero tiene un propósito, porque el estudiante se está formando, entonces tiene que saber todas las herramientas, todos los ratios. Pero ya cuando uno va a hacer una presentación a nivel gerencial, tiene que enfocarse en aquellos ratios que realmente la gerencia tiene que ver para apoyar la toma de decisiones. Y no voy a mostrar pues mi Excel con 50 ratios. Debo enfocarme en aquellos ratios que realmente explican cómo se encuentra la empresa o ratios que realmente son relevantes y van a apoyar la toma de decisión y quitar aquellos que no lo son. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a veces más no es mejor, sino a veces menos es mejor. Entonces, por eso aquí el término de indicadores claves es altamente relevante. La IA nos dice cuáles son los indicadores clave. Miren ustedes, ¿no? O sea, ya ella con base a su data que tiene, con base a sus algoritmos que tiene, nos dice cuáles son los indicadores clave que nosotros tenemos que ver para poder tomar la decisión pertinente. Obviamente, ¿qué vamos a ver nosotros? Vamos a usar la inteligencia artificial para poder interpretar reportes. Vamos a hacer un caso real. Primero vamos a hacer dos casos. Ahora vamos a hacer un caso académico, un caso de estudio académico. Y luego vamos a hacer el caso, vamos a analizar una empresa real. En este caso, de Bolivia, ¿no? De Bolivia, una empresa real de Bolivia, pero puede ser cualquier empresa de otro país, solamente que para este caso vamos a hacer de una empresa boliviana. ¿Ya? Entonces, estos son los objetivos específicos. Ahí tengo los objetivos generales del curso. Si se siguen uniendo a la sesión, eso es genial. Y al final de cuentas, ¿no? Cuando uno hace un análisis, tiene que terminar con conclusiones y recomendaciones. Porque si un análisis no termina con una conclusión y una recomendación, es como si usted vaya al médico y el médico le hace pues prueba de todo, le pide prueba de esta cosa, de esta otra cosa, que tráigame y demás. Imagínese pues que un médico le pida un conjunto de análisis a usted y no le diga nada, vaya a hacer nomás. ¿Y para qué? ¿Cuál fue el objeto? ¿Cuál fue el objetivo? Nada, solamente queríamos saber. O sea, no tiene sentido que un analista haga un montón de cálculos sin sacar una conclusión. Es decir, tenemos que concluir, tenemos que saber cómo está la empresa. Y no solamente decir cómo está la empresa, porque a nadie le dice, ok, ¿sabe que tiene usted esto, esto, esto? Ok, está bien, me interesa saber cómo estoy, pero al final del día, el valor de un analista, el valor de cualquier persona en una empresa es solucionar problemas. En la medida de que una persona solucione problemas, pues va a ser una persona valiosa. Entonces, a partir de las conclusiones, yo tengo que dar recomendaciones. ¿Para qué? Para mejorar la posición financiera de la empresa
punto número uno, ¿sí? O para también aprovechar situaciones del entorno con base a la fortaleza que la empresa pueda tener en términos financieros. Pero no solamente tengo que dar una alternativa, tengo que dar N alternativas. En la medida que tengamos habilidades para decir, ¿sabe qué? Podemos hacer esto, pero podemos hacer también lo otro. O sea, tenemos que tener un conjunto de opciones y no solamente dar una opción. Reitero, en la medida de que nosotros demos soluciones, vamos a ser más valiosos en todo, absolutamente en todo. Bien, entonces, continuando amigos, con los aspectos conceptuales, ¿qué es el análisis financiero? Básicamente es leer la salud financiera de la empresa. Es decir, todo lo que pasa en una empresa, todo lo que pasa, se refleja en los estados financieros. Los estados financieros, reitero, reflejan, son el reflejo de todas las decisiones que se han tomado en la empresa. Es por eso que cuando uno analiza una empresa, básicamente lo que hace es contar una historia, porque los números tienen una historia, ¿sí? O sea, hacer un análisis financiero, en términos sencillos, es como si le pregunta a cada uno de ustedes, a ver, dígame, ¿qué ha hecho usted en estos meses, en este año 2025? Dígame lo más relevante que hizo enero, febrero. ¿Y qué va a hacer usted? Usted me va a narrar una historia de todo lo que usted ha hecho y me va a decir de todo lo que le ha pasado en estos meses, todo lo que le ha pasado, o todo lo que le ha pasado en su vida, si hacemos un análisis en términos anuales. Entonces usted me va a contar una historia. Y esa historia que usted ha vivido está en función o es consecuencia de las decisiones que usted ha tomado. Pero ese conjunto de decisiones que ha tomado lo ha llevado hasta este punto en el cual estamos hoy. Lo mismo una empresa. Las personas manejan las empresas, toman decisiones. Esas decisiones se plasman en los estados financieros. Y ese conjunto de decisiones ha sido o han hecho que la empresa sea lo que es hoy. Entonces, nosotros cuando hacemos un análisis financiero, queridos amigos, básicamente tenemos que contar una historia de cómo ha ido evolucionando la empresa a través del tiempo. Y tenemos que identificar riesgos potenciales, ¿sí? Tenemos que ver oportunidades y fundamentalmente todos buscamos tomar decisiones oportunas, oportunas, porque aquí el tema de oportuno es importante. ¿A qué me refiero? Este, analogía, analogía. Generalmente en las empresas no se valora el esfuerzo tanto, se enfoca más las empresas en el resultado. Analogía. A usted le piden un reporte para hoy, porque hoy se debe tomar una decisión importante en la empresa. Y le piden que usted haga un análisis, porque en función de ese análisis se va a tomar la decisión. Y usted se esfuerza, no come, está todo el día en el computador, pero humanamente no le alcanzó el tiempo. Se amanece, se toma 20 tazas de café, pero al otro día va donde su jefe y le muestra el reporte. Mire, y le cuenta toda la historia de todas las cosas que usted ha vivido para poder entregar ese reporte. Pero el reporte era para ayer, o sea, ya no sirve hoy, era para ayer. La decisión se tomó, no con información adecuada, pero la decisión se tomó. Entonces, es por eso que en la medida de que nosotros podamos hacer informes, reportes de forma rápida, eso obviamente que va a apoyar a tomar a que las personas tomadoras de decisión lo hagan de manera oportuna. Otro aspecto central es que, ¿por qué es clave hacer un análisis financiero?
todos esperamos que la empresa sea un continuo, todos esperamos que la empresa crezca, pero nadie quiere que la empresa quiebre. Y muchas veces, por más que un emprendimiento tenga mercado, tenga usted buen producto, tenga buena aceptación, crezca sus ventas, pero si nos olvidamos de las finanzas, ¿sí? Entonces, por más que tengamos un buen producto, por más que estemos creciendo en ventas, pero si descuidamos las finanzas, es decir, el dinero en una empresa, es como la sangre en el cuerpo, digamos, ¿no? O sea, la sangre es vital para la vida. Lo mismo es el dinero para las empresas. Un buen análisis puede evitar quiebras. Ese es el mensaje central. Permite crecer con datos. Es decir, hay personas que tienen habilidades así, no vamos a decir sobrehumanas, pero personas que toman decisiones y tienen una intuición así formidable. Pero sin embargo, no es una habilidad que tengan la mayoría de los mortales. Los demás normales, para tomar cualquier decisión, necesitamos datos, números. Y esos números provienen pues de un análisis financiero. Entonces es importante tomar decisiones con base a datos, queridos amigos. Optimiza decisiones de inversión. Obviamente que un análisis me va a permitir saber si realmente la decisión de inversión va a aportar valor para la compañía. No podemos hacer inversiones sin analizar el impacto que va a tener esa inversión en la salud financiera de la empresa. Recuerden que hay un principio básico en finanzas. Toda inversión tiene que aportar valor para la compañía. Si no aporta valor, entonces sencillamente no se hace. Ahora, la IA lo cambia todo. ¿Por qué? Porque permite analizar los estados en segundos. O sea, en fracción de segundo usted le mete datos y ¡pum! Le va a decir cómo está la empresa. Eso es genial, ¿no? ¿Qué más? Vamos a encontrar patrones que un humano no ve rápido. Esto es correcto. Porque la IA, con solamente meter los estados financieros, darle los estados financieros, va a haber patrones que me van a ayudar a mí. La IA probablemente no me lo haga, no me lo va a hacer todo. ¿Por qué? Porque la IA funciona con base a data que ya tiene. No conoce pues el mercado de Don Juan y su empresa ganadera. No conoce el mercado, pero sí sabe de números. Y con base a los números que usted muestra, me va a decir situaciones genéricas, ¿correcto? Y ya yo con esa idea general, ya es un excelente punto de partida para atacar lo que hay un término bonito en marketing, que se llama punto de dolor. Dice que en el marketing, para que un video o para que un video tenga alto alcance, dice que tienes que atacar aquellos puntos de dolor, que quiere decir causar emociones en las personas. Si esa analogía nosotros lo aplicamos para las finanzas, tenemos que ver los puntos críticos, los puntos centrales de la empresa desde el punto de vista financiero, aquellos puntos que le debo prestar atención, esos patrones que nosotros no vemos de manera rápida, la IA lo ve de manera rápida y ya nosotros, a partir de ese primer análisis que la IA hace, nosotros ya seguimos. Eso es genial. ¿Qué más? La IA interpreta textos, ¿sí? PDFs,
imágenes. Entonces yo puedo tener mi documento en PDF, yo puedo tener mi libro de Excel, se lo doy a la IA y le digo, a ver, con esto que te estoy dando, quiero que me hagas esto. Y me lo hace de manera simple. Ya nosotros nos enfocamos en lo importante. ¿Y qué es lo importante? Pues tomar decisión. No es lo importante hacer cálculos, ya eso pasó a la historia. Analogía. Y vamos desde el punto de vista académico primero, ¿sí? Vamos desde el punto de vista académico primero. En el pasado se premiaba a aquel estudiante que hacía un montón de cálculos, sumas, restas. Ya cae el profesor, listo, ahí están los cálculos. ¿Y para qué sirve? No sé, profesor, sé calcular nomás. Ok, a hoy por hoy no se valora los cálculos, porque ya usted tiene un libro de Excel, usted tiene el internet, o sea, ya el cálculo ya quedó atrás, es algo como básico. Lo que se valora hoy por hoy es el análisis. En un reporte financiero en una empresa, al gerente no le va a importar pues cuántas tablas dinámicas usted usó, ni cuánta programación usted hizo, ni cuánto le costó su gráfico bonito. No, no importa eso. Lo que importa es, al final del día, la calidad de reporte, o sea, los números relevantes que usted muestre, pero lo que más relevante es que realmente eso aporte o ayude a la toma de decisión. Porque al final del día, lo que importa es la toma de decisión. No importa todos los cálculos que antes, ya el hincapié ya no está ahí, sino en la capacidad de análisis y en la capacidad de leer la información y con base en información tomar decisiones. La IA hace eso. Lo que mencionábamos al principio, antes teníamos que hacer cálculos, vean cómo la cosa evoluciona. Antes era manito, papel y lápiz. Luego fue un libro de Excel. No, luego fue una calculadora. Luego un libro de Excel. Ahora la IA lo hace por nosotros. O sea, hace los cálculos con una elevada precisión y obviamente nos ahorra mucho tiempo. Y nosotros nos enfocamos simplemente en analizar los ratios que la IA lo hace. Genera informes ejecutivos. Es decir, ¿sabes qué? Te introduzco estos datos y a partir de estos datos genérame un informe. El tema de generar reportes, nosotros podemos antes, o sea, imagínense, para hacer un reporte tendríamos que hacer cálculos, operaciones, hacer interpretaciones y sentarnos en un computador a escribir. No, ahora nada, simplemente con una simple instrucción, ya la inteligencia artificial me genera ese reporte, queridos amigos. Ahora bien, ahora vamos a ver algunos aspectos centrales, como por ejemplo, vamos a conocer lo que es un balance general, vamos a conocer lo que es un estado de resultados, vamos a conocer lo que es un estado de flujo de efectivo, que son los tres estados básicos y fundamentales que nosotros tenemos que conocer y eso es a donde vamos a ir ahora mismo. Bien, la triada para entender cualquier empresa. Vamos por parte, como dice el ecualizador. Genial. Hablemos del balance general. ¿Qué muestra el balance general? Lo que la empresa tiene, debe y posee. En cristiano, ¿no? En cristiano, un balance, como su nombre indica, hace referencia a una balanza, como ustedes ven en la imagen, ¿no es cierto? Tiene que haber equilibrio. Lo que la empresa tiene se llaman activos, ¿sí? Es lo que la empresa tiene, es activos, que desde el punto de vista financiero a los activos se le denomina inversión, ¿sí? El activo es la inversión.
Pero para que se dé esa inversión, tiene que haber un mecanismo de financiamiento. Y ese mecanismo de financiamiento es el pasivo, que es recursos externos, más el patrimonio, que son recursos internos. Y esta ecuación tiene que estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque el activo, o sea, la inversión, tiene que ser igual al financiamiento. Inversión igual al financiamiento. Mis activos tienen que ser igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, acá dice, lo que se tiene. Cuando dice lo que se tiene, se refiere a mis activos. Lo que debe, es mi pasivo. Y lo que se posee, pues es el patrimonio, porque son recursos del dueño. Entonces, los componentes son los activos, como les mencionó antes. ¿Qué son los activos? Básicamente está el efectivo, que es un activo, están los inventarios, que son activos, y está la maquinaria. Fundamentalmente, el activo, que es lo que la empresa tiene, en una empresa siempre se ordena de acuerdo a la liquidez del activo. Por ejemplo, en un balance, primero comenzamos con el activo más líquido, que es caja. Luego viene las cuentas por cobrar de la empresa, luego viene el inventario, y luego viene el activo fijo. Vean que son ejemplos de activos, lo que la empresa tiene. La empresa inicia con efectivo, ¿sí? Javier, está escribiendo en la pizarra, lo estamos viendo, Javier, por genial, gracias. Entonces, eh, entonces, estábamos hablando de los activos. Vea que los activos es lo que la empresa tiene, lo que tiene en caja, lo que tiene por cobrar, lo que tiene en inventario, los activos fijos que son el soporte para que la empresa pueda operar. Entonces, a eso se refiere los activos, lo que la empresa tiene. Desde el punto de vista financiero, activo es igual a inversión. Luego tenemos los pasivos, que son las deudas con terceros. Fundamentalmente tenemos las deudas financieras, ¿sí? Deudas con los proveedores, los préstamos. Entonces, el pasivo básicamente es deudas con terceros. Y finalmente tenemos el patrimonio, que básicamente es el capital de los dueños. Entonces, visto a través de un rectángulo, nosotros claramente sabemos que cuando vemos un balance de una empresa, primero tenemos que entender que es un estado estático, porque nos dice lo que la empresa tiene a una fecha determinada. Por ejemplo, al 31 de diciembre, ¿qué tiene la empresa? Ok, tenemos los activos. Estos activos, a su vez, se clasifican en dos grandes grupos. Tenemos los activos corrientes y tenemos los activos no corrientes. Los activos corrientes, desde el punto de vista financiero, un activo corriente en el tiempo me va a generar entrada de efectivo. Es decir, por ejemplo, un activo corriente, la cuenta por cobrar. La cuenta por cobrar no es dinero, pero como usted cobre, le va a entrar dinero. El inventario de una empresa que es un activo corriente no es dinero, pero como usted vende el inventario, le va a entrar dinero. Entonces, una característica central del activo corriente es que en el tiempo el activo corriente me va a generar entrada de dinero. Es una buena forma de tenerlo presente para cualquier tipo de análisis. Entonces, cuando usted ve el activo corriente, es lo que es dinero o se va a convertir en dinero en un periodo de tiempo menor a un año. Ese es un concepto bien financiero. Y el activo no corriente fundamentalmente está asociado a aquellos activos fijos
que son necesarios para que el emprendimiento funcione. Cualquier tipo de emprendimiento, queridos amigos, va a requerir seguramente un espacio físico, terreno, construcciones. Usted va a requerir muebles y enseres, equipos. Si usted va a ser una empresa productiva, va a requerir seguramente maquinaria. Entonces los activos no corrientes generalmente en su mayoría son activos fijos que son necesarios para que el emprendimiento pueda operar. Pero para que se dé la inversión también se requiere financiamiento y ese financiamiento se le llama pasivo y patrimonio. Hablemos ahora del pasivo. El pasivo a su vez se clasifica en dos grandes grupos. Tenemos el pasivo corriente. Vean que el activo corriente me genera entrada de efectivo en el corto plazo. El pasivo corriente, al contrario, el pasivo corriente no me genera entrada, me genera salida de efectivo. ¿Qué quiere decir? Que el pasivo corriente, queridos amigos, en el tiempo me genera salida de efectivo. Es decir, que el pasivo corriente en el corto plazo me va a generar salida de efectivo. Cuando hablemos de pasivo, siempre lo vamos a identificar porque tiene un apellido. El apellido del pasivo es por pagar. Todo lo que sea por pagar es pasivo. El pasivo corriente es todo lo que usted va a pagar en un periodo de tiempo menor a un año. Luego tenemos los activos, mejor dicho, los pasivos no corrientes, que también me van a generar salida de efectivo, pero no en los siguientes 12 meses, sino me va a generar salida desde el mes 13 en adelante. Entonces el pasivo corriente, salida de corto plazo, y el pasivo no corriente me va a generar también salidas, pero no en el corto plazo, sino salidas en el largo plazo, queridos amigos. Y finalmente tenemos el patrimonio, que como bien acá se lo dice, lo que se posee, el patrimonio pues representa el dinero del dueño o lo que el dueño ha aportado para que se dé el emprendimiento. Entonces se cumple la lógica financiera de que siempre, de que la inversión tiene que ser igual al financiamiento, queridos amigos. Bien, amigos, hasta aquí se entiende, vamos bien con la parte conceptual. Estoy en el chat. Gracias, Leonardo. Muy bien, gracias. Perfecto. Y gracias, Yulisa. Gracias. Gracias, colega Samuel. Muy bien. Gracias, David. Muy bien. Genial, amigos. Entonces, continuando. Gracias, Israel. Gracias, Dan. Muy bien. Continuando, queridos amigos. Aquí hay una pregunta clave. ¿La empresa es sólida o está endeudándose demasiado? Porque al final de cuentas, cuando veo un balance, veo corto, largo. Cuando digo corto, largo, corto, que sea líquida. Largo, que sea solvente. ¿No? Largo, que sea solvente. Corto, que sea líquida. Tanto el corto como el largo es importante. Analogía. Eh, una empresa, una empresa, queridos amigos, una empresa, imagínese usted una empresa que en el corto plazo no tiene mucha deuda, es sólida desde el punto de vista financiero, no tiene mucha deuda, no está muy endeudada, pero, pero despilfarra el dinero. ¿Qué quiere decir esto? No cuida su caja. Por más que sea sólida en términos de que no tiene mucha deuda, igual es un desastre en el manejo del efectivo. Puede quebrar. Otra empresa que por ahí tenga mucha liquidez en el corto plazo, pero está muy apalancada, quiere decir, tiene mucho pasivo, pero tiene buena liquidez. Uno dirá, pucha, no pasa nada, tengo liquidez, pese a que esté muy apalancado. Ojo, muchos casos han visto que
por más que su negocio sea bueno y usted apalanca el crecimiento con más deuda financiera, ¿qué pasa? Llega algún evento externo, ya sea el ingreso de un competidor fuerte o algún problema macroeconómico, y si usted ese problema macroeconómico o el ingreso de un fuerte competidor lo agarra usted demasiado endeudado, no, pues, o sea, lo asfixia desde el punto de vista financiero. Muchos emprendimientos caen en la trampa del sobreendeudamiento, es decir, endeudarse más allá de su capacidad de pago. Y peor aún en el tema de los microemprendimientos, el microempresario, la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces, como el banco nos endeuda, ¿no? Porque el negocio del banco es dar créditos, a veces ambos nos hacemos a la vista gorda, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir? El empresario, mientras me den crédito, voy pidiendo. No, tengo que ver mi capacidad de pago, tengo que gestionar los riesgos financieros. Yana Samuel, en el balance se sabe cuánto, gracias Andrea, dice, Yana pregunta o comenta o pregunta, en el balance se sabe cuándo, cuánto cuesta la empresa o negocio. De alguna manera sí, claro que sí, porque si uno quiere valorar una empresa, con el balance nosotros nos podemos dar cuenta cuánto la empresa tiene invertido, porque usted cuando ve el balance, usted mira lo que la empresa tiene, ¿sí? Que son los activos. Ahí uno, pucha, entonces, esta empresa tiene alta inversión, pero también vemos cuánto la empresa debe. Vemos su pasivo. Y al final de cuentas, cuando nosotros queremos comprar una empresa, la lógica de la compra es, compramos sus activos, o sea, la forma más básica, compramos sus activos, con eso pagamos los pasivos y realmente el valor es el patrimonio, ¿cierto? Y realmente es el patrimonio, el valor de la empresa, ¿sí? Y ahí vienen las técnicas de valoración, que es, primero la más básica es el valor patrimonial, es decir, cuánto vale tu patrimonio. Entonces una empresa puede tener tus activos, pucha belleza, ¿no? Pero tiene mucho pasivo. O sea, la lógica es, con mis activos, pago mi pasivo y lo que sobre es el valor de la compañía o el valor de la empresa. Es como la metodología más simple para poder valorar. Obviamente hay otras, pero a la pregunta, ahí está la respuesta, queridos amigos. Muy bien. Totalmente, querido Leonardo. Profe, ¿y cómo podemos saber la capacidad de pago de la empresa para poder saber si es sólida? Es una pregunta relevante, ¿no? Profe, ¿y cómo podemos saber la capacidad de pago de la empresa para poder ver si es sólida o se está endeudando? Claro, ¿no? El balance es una foto, es una foto. El estado de resultado, bueno, creo que para responder la pregunta, que es bien profunda, vamos a continuar con la explicación de los estados financieros y ya al final le doy la respuesta. ¿Listo? Pero sí es muy pertinente la pregunta que está haciendo Leonardo. Si continuando, amigos, tenemos, bueno, ¿qué puedo ver con un balance? O sea, con un balance usted puede ver la liquidez. Con un balance usted puede ver el nivel de endeudamiento. Con un balance usted puede ver la relación activos-pasivos. Usted puede ver la estructura financiera. Entonces, la pregunta que debe hacerse usted, ¿y el balance qué veo o para qué me sirve? Oh, claro, usted con un balance, usted puede saber si la empresa es líquida. Usted puede ver su grado de endeudamiento, fundamentalmente.
y todo, bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? Básicamente vemos liquidez y su nivel de endeudamiento, ¿sí? Básicamente. Porque cuando hablamos de relación activo-pasivo, estamos hablando de endeudamiento. Estructura financiera, estamos hablando de cómo la empresa financia la inversión, que también va ligado con el endeudamiento. En resumen, nos quedamos con estos dos, ¿sí? Vemos si es líquida o no líquida, vemos también el nivel de endeudamiento. Ahora bien, es un buen punto de partida para saber cómo está la empresa, pero no nos va a decir la capacidad de pago de la empresa, ¿no? Para ver la capacidad de pago de la empresa frente a un crédito, tenemos que ver otras informaciones más importantes. Tengo una pregunta de Andrea. Dice, patrimonio neto y patrimonio es lo mismo. Como dice el profesor, vamos por parte, ¿no? En un principio, cuando la empresa se crea, cuando la empresa se crea con un capital, ¿sí? O sea, el capital de los socios, ¿sí? Entonces el capital viene a ser igual al patrimonio. Pero ya cuando la empresa lleva un año de operación, aparece el capital, ¿sí? Pero aparece ya otro término que es resultado neto, o sea, lo que pasó en la gestión, ¿sí? Y esperemos que sea ganancia, ¿sí? El resultado neto quiere decir la ganancia neta o la pérdida neta dependiendo. Esperemos que sea ganancia. Entonces, ¿qué sucede? Ya ahí, ya el capital difiere del patrimonio. Entonces, en cristiano, en un principio, el capital aportado de los socios es el patrimonio, ¿sí? Pero ya cuando la empresa opera y cierra gestión, ya el capital se le agrega el resultado neto de la gestión y ahí viene ya el patrimonio, ya no solamente el capital, sino más el resultado neto. Entonces, el patrimonio o el patrimonio neto lo podemos manejar como un sinónimo, pero el tema de patrimonio neto viene asociado a que usted ya en el patrimonio incorpora el resultado neto de la gestión, ¿correcto? Dice, Yana pregunta, ¿cómo voy a saber su balance de una empresa o quiero comprar una empresa a pesar de que no? A ver, hay una pregunta ahí. ¿Cómo voy a saber, cómo voy a saber su balance de una empresa a pesar que no? Ok, bueno, ahí es complicado, ¿no es cierto? Eh, generalmente, generalmente tenemos que basarnos en la formalidad. Si nosotros queremos comprar una empresa, tenemos que tener información sobre la empresa. Y un buen punto de partida es el balance de la compañía. Ahora, no podemos hacer pues una compra, es como ir, por ejemplo, al mercado, ¿no ves? Y queremos comprar pollo y nosotros pues tenemos que ver el pollo para poder dar un precio, ¿no ves? Y imagínate que vendedor diga, ¿sabe qué? Cuesta 50 el pollo. Pero ¿dónde está el pollo? No, no, pagame 50, después te lo muestro. No, o sea, tenemos que tener información a la hora de comprar. Ahora, caso extremo, si por alguna razón X, entonces nosotros tenemos que hacer algún tipo de estimación, cuánto la empresa vende, cuánto la empresa factura, para darnos una idea de cuánto podríamos pagar. Pero para hacer una compra requerimos información. Ahora, recuerden que una empresa no vale por lo que tiene. Recuerden que el balance me muestra lo que tiene, lo que debe y lo que es de los socios. Pero una empresa más vale por el potencial que tiene de generar flujo de caja. O sea, en otras palabras, más que el presente de una empresa, que el balance demuestra el presente de la empresa. Como está hoy. Más que el presente, cuando usted compra una empresa,
compra su futuro. Entonces tenemos que ver el potencial que tiene la empresa para generar flujo de caja futuro. Pero reitero, el balance es muy buen punto de partida. Entonces, recapitulando un poco, queridos amigos, espero haber respondido su pregunta. No sé si me hice entender. ¿Vamos bien, amigos? ¿Se entiende, colegas? Sí, profesor, hasta aquí todo claro. Perfecto. Genial. Gracias. Genial. Entonces, eh, ¿cuál es el mensaje central? El mensaje central es que, gracias, muy bien, gracias, Carlos. La clave aquí es, ok, el balance, ¿qué puedo ver con el balance? Porque al final de cuentas eso es lo que nos interesa. Yo veo un balance y ¿qué veo? Usted puede ver liquidez y puede ver la deuda. Recuerde esto. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero ya usted sabe que cuando veo un balance, vamos a ver la liquidez que tiene la empresa y vamos a ver el grado de deuda que tiene, fundamentalmente. Ahora bien, el resultado, el estado de resultado, en términos simples, me muestra gano o pierdo dinero. O sea, el negocio da o no da. ¿Cuáles son los elementos? Primero comenzamos con las ventas. Recuerde usted que por definición las ventas es el precio que cobro por la cantidad que vendo. Tenemos las ventas, tenemos el costo, que por definición en términos financieros es el costo variable unitario por la cantidad que vende. Luego, ¿qué tengo? Los gastos operativos, que son los gastos que son necesarios para que el negocio funcione, y los gastos operativos a su vez se puede clasificar en gastos de índole administrativo, gastos de índole comerciales. Y finalmente, ya con eso tenemos la utilidad operativa o el resultado operativo que me indica cómo le va a mi negocio. Entonces, pero aquí hay algo central. Entonces, en resumen, el estado de resultado que me contrasta ingresos versus egresos. Pero aquí lo coloco contables, ¿sí? Ingresos y egresos contables. ¿Por qué digo contables? Recordemos que la contabilidad, queridos amigos, usa la ley del cacho, lo que se ve esa nota. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene de ingresos 100 y usted tiene de egresos 60, su resultado neto pues va a ser ingreso menos egreso, que sería 100 menos 60, ¿no ve? Entonces, mi resultado neto, queridos amigos, sería pues 40. Entonces, pero ese es mi resultado neto, pero contable. Porque debo preguntarme, ¿este 40 es cash? O sea, ¿es dinero? Y la respuesta es no. Este 40 es un resultado contable. Porque recuerden que los estados financieros, ya sea el balance, vamos a hablar ahora del estado de resultados, se confecciona bajo el principio del devengado. Es decir, que se registra la operación sin importar si existe o no un movimiento efectivo. En cristiano, usted puede tener 100 bolivianos en venta, pero esta venta no fue al contado, fue al crédito. Entonces, contablemente tengo 100, pero a mi caja no entró nada, porque estos 100 son por cobrar, ¿correcto? Entonces, el resultado neto es un resultado contable. Me indica la relación ingresos versus egresos. Y en finanzas, a nosotros sí nos importa el flujo. Hay muchos negocios que tienen un buen resultado contable, es decir, mucha ganancia contable, pero en términos de flujo estamos mal. Y recuerden que en finanzas, amigos, el flujo es el rey. Y es ahí
donde viene el siguiente estado. Que bueno, antes de ver ese estado, cuando usted ve un estado de resultado, ¿qué ve? El margen bruto, ¿sí? Es decir, ¿qué es el margen bruto? ¿Qué es el margen bruto? En términos simples, ¿sí? Si una empresa vende 100 bolivianos y su costo de venta, digamos, es 80, tiene una utilidad bruta de 20. Entonces, mi margen bruto simplemente es la utilidad bruta sobre las ventas por 100. Es decir, que mi margen bruto, ¿cuánto es? 20%. ¿Qué me indica el margen bruto? El margen bruto me dice, ok, ¿sabes qué? De cada 100 pesos que tú vendes, te quedas con 20 después de pagar tu costo. Entonces, el margen bruto es lo que me queda después de pagar mi costo. El margen operativo es lo que me queda después de pagar mi costo y mi gasto operativo. Y mi margen neto es lo que me queda después de todo. ¿Qué dice después de todo? Porque uno como empresa, ¿qué paga? Usted paga su costo de venta como empresa. Usted paga sus gastos operativos como empresa. Usted paga los intereses como empresa. Y usted paga el IUE, el impuesto a las utilidades. Entonces, como empresa, usted paga todo esto. Entonces, el margen neto viene a ser lo que me queda después de qué? De que pagué mi costo de venta, después que pagué mi gasto operativo, después que pagué los intereses al banco, después de que pagué los impuestos al gobierno. Entonces, el margen neto es lo que me queda después de. Y el crecimiento en venta obviamente es importante, esta variable, porque cuando uno ve el estado de resultados, ¿qué me interesa? Bueno, me muestra lo que pasó en una gestión y demuestra cómo esto ha evolucionado a través del tiempo. Obviamente me interesa ver que las ventas tengan un comportamiento creciente en el tiempo. Pero como lo dije anteriormente, esto es contabilidad, no necesariamente efectivo. Si quiero ver el efectivo, algo importante también, la estructura de costos también es importante, me está olvidando de eso, ¿no? Obviamente que la estructura de costos, si bien no lo veo en estado de resultado, ¿sí? Ya es un reporte interno de la empresa, porque el tema de costos es algo bien estratégico. Por ejemplo, cuando uno ve los estados financieros, aparece costo de venta, pero no aparece la estructura de costos. O sea, yo no veo en un estado de resultado cuál es el costo más relevante. El costo más relevante lo vemos con información interna de la empresa. Es decir, tenemos que aterrizar o pedir reportes ya más internos de la empresa, ya no genéricos como un estado de resultado. La estructura de costo requiere información muy interna de la empresa y obviamente como es importante, no se publica. Usted no va a ver, por ejemplo, el estado de costo de producción de una empresa. Es muy interno. Entonces, y para finalizar, tenemos el flujo de efectivo, el estado de flujo de efectivo. Ese sí nos muestra el cash. El estado de flujo de efectivo nos muestra el cash, es decir, cuánto la empresa genera de efectivo y cuánto la empresa consume de efectivo. Nos interesa en un balance general, usted ve, ¿no? Por ejemplo, acá tiene usted periodo 1, tiene usted periodo 2, y veamos la caja de la compañía, veamos la caja de la empresa. Imagínense que la caja de la empresa acá sea 100 y acá la caja sea 120. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa en este periodo, ¿con cuánto cerró de caja? Con 100. Aquí, ¿con cuánto cerró? Con 120. Ok. Y aquí hay algo importante, central a la hora de hacer un análisis. La diferencia entre saldo y flujo. Saldo versus flujo. El balance muestra saldo. El estado de flujo efectivo muestra flujo. Ahora explico la diferencia que existe entre saldo y flujo. Analogía. Miren, ¿qué hora es ahora? ¿Qué hora es?
8:44. Perfecto. Hagamos analogía ahora. Imagínense, veamos en un mundo del efectivo. Es decir, nosotros hemos iniciado el día con cierta cantidad de dinero en nuestra cartera, billetera, un saldo de caja. Y ahora mismo, si revisamos nuestra cartera, vamos a tener otro saldo de caja. Es decir, si usted inició el día con 100 y terminó el día con 120, eso es el saldo. El flujo es lo que pasó. ¿Cuánto generamos? En este caso generamos 20. Entonces, el balance me muestra saldo, el saldo de mi caja, el flujo de caja que me muestra cuánto usted generó o cuánto usted consumió. En este caso generamos 20 bolivianos. Entonces, el flujo puede ser o positivo o negativo, pero el saldo de mi caja siempre va a ser positivo, porque usted no puede decir, tengo menos 10 bolivianos en mi cartera o en mi billetera. Lo que sí puede decir, pucha, me fue mal en el día, tuve flujo de caja negativo. En cristiano, flujo de caja negativo quiere decir que usted tuvo más salidas que entradas. Tan simple como eso. Ahora, el flujo efectivo me muestra esto. ¿Cuánto usted generó de efectivo? Ah, generamos 20. Ok, pero es fácil ver eso. Usted ve un balance y usted ve su flujo. Pero a nosotros nos interesa, ¿y este 20 de dónde viene? De algún lugar tuvo que venir. No apareció por obra y gracia de Dios. Tuvo que haber pasado algo. Y es ahí donde nosotros mostramos los componentes del flujo de efectivo. Primero, el operativo. El operativo es el efectivo que el negocio genera. Es el efectivo que el negocio genera fruto de su actividad principal. Y se espera pues que sea positivo, porque todos esperamos que el negocio genere dinero. Luego tenemos el flujo de inversión. En este caso, una empresa saludable es una empresa que crece. Y si la empresa crece, usted requiere hacer inversiones para acompañar ese crecimiento. Entonces, lo normal es que el flujo operativo, lo normal es que el negocio genere efectivo. Lo normal es que una empresa crezca en el tiempo. Y como la empresa crece en el tiempo, requiere hacer inversiones. Por lo tanto, el flujo de inversión es negativo generalmente. Y finalmente, el flujo de financiamiento, que para que una empresa invierta, seguramente hay una parte del dinero que va a provenir del negocio mismo, pero otra parte del dinero va a venir del financiamiento, es decir, del dinero que podamos conseguir de terceros o el dinero que pueda colocar el dueño. Entonces, el financiamiento viene a ser tal cual recursos necesarios para poder apoyar el crecimiento de la empresa. Entonces, aquí la pregunta es simple. ¿La empresa genera caja? O sea, ¿el negocio genera cash? ¿O solo utilidades contables? Ambas cosas sería ideal, o sea, que generemos utilidad y generemos caja. Eso es genial. Pero hay empresas que muestran buena utilidad, pero sin embargo no generan caja. Por ejemplo, que una empresa genere una utilidad positiva, pero flujo de caja negativo. Caray, ¿qué pasa? Son cuestiones interesantes porque el hecho de que una empresa genere utilidad no quiere decir pues que la empresa genere caja. Va a depender, digamos, de que si esas ventas fueron a contado, fueron a crédito. Entonces, el hecho de que una empresa genere utilidad positiva no quiere decir que genere caja. Tenemos que ver su flujo. Alto financiamiento externo. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa puede demostrar que genera alto flujo. Pucha, esta empresa genera alto flujo. ¿Pero por qué genera alto flujo? Porque se vive prestando, ¿no? Analogía en las personas, ¿sí? ¿Qué es lo ideal?
que usted salga después un sábado con sus amigos a tomarse algo, tomar un café o comer algo, lo que usted quiera. Pero lo ideal que usted eso lo haga con su flujo operativo, es decir, con el dinero que usted genera ya está trabajando con su emprendimiento, flujo operativo. Pero imagínense que usted le inviten a salir y usted no tiene flujo operativo y usted para salir se presta, obviamente eso no es sostenible, ¿no es cierto, queridos amigos? Aquí tengo una pregunta de Leonor. Eh, en caso de la empresa donde trabajo, genero estado de resultado negativo, pero flujo de caja siempre positivo. Totalmente, Leonor, totalmente válido el ejemplo. Lo opuesto también es correcto. Es decir, una empresa puede tener una utilidad neta negativa, pero flujo positivo. Claro que sí, claro que sí. Analogía. Esta gestión, analogía, esta gestión cerramos una pérdida de tanto. Ah, pero ¿qué pasó? Teníamos mucho por cobrar y teníamos inventario. Ah, caray. Entonces, en esta gestión, ¿a qué nos dedicamos entonces? No, no fue bien en la gestión, pero teníamos mucho por cobrar y teníamos, entonces nos dedicamos a cobrar y reducimos esa cuenta por cobrar. Entonces, el flujo que generamos no fue por la venta de la gestión, fue por lo que teníamos por cobrar de la gestión. Entonces, también puede ser que estamos con la analogía. Entonces, el ejemplo anterior es totalmente pertinente en el contexto de que el flujo tiene que provenir por las operaciones, no tanto por financiamiento externo. No hay que usar el financiamiento externo. Mucho gasto en inversión sin retorno. Imagínense que su flujo de inversión después sea altamente negativo, lo cual es normal, pero cuando ya entro al detalle, nos damos cuenta que la empresa ha hecho muchas inversiones. Primero, sin un correcto análisis. Segundo, inversiones que no son óptimas para el giro del negocio. Inversiones que se hicieron por una corazonada, podríamos decir, no se hizo un análisis profundo, ¿no ves? Analogía, analogía, y esto pasa muchas veces. A alguien se le ocurrió porque viajó a un lugar y vio una máquina interesante para producir rejas metálicas. Ok, le pareció interesante y se enamoró de la máquina y el hombre la compró. La compró, la trajeron a Bolivia, la instalaron, pero luego ¿qué pasó? Esa máquina tenía un problema. Demoraba el tiempo y aparte que requería de otra máquina donde ya no hubo dinero para comprar otra máquina y la máquina quedó ahí. Entonces, vean ustedes, compras impulsivas ocurren mucho también cuando son emprendimientos así de tipo familiar, que alguien se enamora de un activo y lo compra, pero luego no hace un análisis completo y ahí tienen el activo durmiendo y muchas empresas también lo tienen. Ahí tengo otra pregunta. La inversión sin retorno, dice Leonardo, la inversión sin retorno se convertirá en una deuda más, ¿verdad, profe? Me dice. Bueno, lo que puede decir, la inversión sin retorno me genera un mal pasivo, ¿no? Un mal pasivo, porque recuerden que la lógica de una buena deuda es que usted se preste dinero y ese dinero que usted se presta genere más dinero. Me explico. Invierte un activo y ese activo me genera dinero. Y con ese dinero yo pago mi deuda. Pero si yo me endeudo e invierto y esa inversión no genera fruto, entonces, ¿qué está pasando? No he incrementado los flujos de mi empresa y lo que estoy generando es mala deuda porque mis flujos no van a crecer, pero sin embargo tengo un nuevo pasivo que pagar, ¿no? Eso ocurre cuando hay una mala deuda.
crecimiento sin liquidez, totalmente. O sea, debo crecer, sí, pero cuidando la caja. Recuerden que una empresa, recuerden la siguiente lógica. Crecimiento demanda inversión. La inversión demanda financiamiento. Entonces, cuando una empresa está en crecimiento, está invirtiendo. Y cuando usted invierte, se estresa la caja. Usted no puede matar su caja y meterlo todo en inversión y quedarse sin nada. ¿Se entiende? ¿Cuál es el mensaje? Planifique su crecimiento. Crezca, pero cuidando su caja. Porque las empresas crecen pensando en largo plazo. Pero siempre digo, no puede ver largo plazo si no hay corto plazo. ¿Se entiende? O sea, usted no puede planificar llegar a fin de año si no cuida su día a día. ¿Sí? Simple. A nivel personal, no todo es trabajo. ¿Qué quiere decir? Imagínese que usted quiere reunir una cierta cantidad de dinero y se matonea, se desvela, se estresa, se pelea con los proveedores. Imagínese, llega, cumple una meta, pero ¿qué sucede? Ya no tiene salud. Entonces, hay que cuidar primero la salud en el tema de las personas. El activo más valioso es la salud, estar bien, tan simple como eso. En el tema de las empresas, liquidez, ¿sí? Liquidez. Usted no tiene que cuidar la liquidez, o sea, no puede crecer a tasa del 50%. El crecimiento tiene que ser planificado, ese es el mensaje, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿qué puedo hacer con la IA? Veamos. Leer PDF, imágenes, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Crear resumen ejecutivos. Calcular ratios automáticamente, lo que vimos al principio. Que me diga cuáles son los riesgos más relevantes. Que me haga un análisis comparativo. Realizar un diagnóstico preliminar. Acá es interesante, ¿no? Acá la palabra preliminar creo que no está por demás, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿puedo dejarle los números de mi empresa a la IA y que tome decisiones basadas en las que me da la IA? Aquí lo central es preliminar. O sea, reitero, la IA no conoce con precisión su modelo de negocio de usted. Acá bien central. Nos va a dar cosas genéricas que nos va a servir como punto de partida. Es importante tener un punto de partida. Pero nadie conoce el negocio como usted. Nadie, nadie. Sus proveedores, sus clientes. Amigos, dos empresas que forman parte o que compiten por los mismos clientes hacen lo mismo producto, pero no tienen los mismos números. ¿Por qué? Porque ambas empresas tienen diferentes formas de hacer las cosas. Pese a que vendan un producto similar, pese a que atiendan al mismo cliente, el modelo de negocio de A diferente. ¿Ve? Las empresas son como las familias, tal cual, tal cual. Pueden estar al ladito, sus vecinos, ¿sí? Y son personas totalmente diferentes, diferente cultura, diferente forma de hablar, forma de saludar, tal cual. A y B, por más que vendan productos parecidos, tienen diferentes culturas. Entonces, para hacer
un correcto diagnóstico, tenemos que conocer la realidad e idiosincrasia de la empresa. La IA no conoce eso, aún no. Así que me va a dar situaciones genéricas, queridos amigos. Entonces, eso es, eso es en cuanto a la teoría de hoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora mismo, queridos amigos? Vamos a ver un poco de acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ahí ahora? Primero vamos a ver un caso de estudio, ¿ya? Un caso de estudio que, bien, ¿qué vamos a hacer en primera instancia, queridos amigos? Tengo una consulta. Claro, Leonor. Claro, o sea, totalmente correcto lo que usted menciona. Ahora, amigos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a ver un caso académico, un caso que ya quizás alguno que ha tenido curso con nosotros en el pasado lo tiene. Un caso, generalmente, hoy por hoy, hoy por hoy, con la IA, se está complicando la cosa en materia de evaluación, analogía. Hay muchos posgrados que son virtuales. A ver, vamos por partes, vamos por partes. Como dice el expositor, vamos por partes. El estudio de caso. El estudio de caso, voy a dejar de compartir mi pantalla un momento, porque ahorita voy a compartirles un caso de estudio, ¿sí? Dejo compartir un segundo. Ok. Y aquí tenemos un caso de estudio, lo voy a abrir el caso. Y se lo voy a compartir en un segundo. ¿Sí? Y explico la lógica de los casos de estudio, ¿ya? Y acá hablo un poquito del tema del proceso educativo, cómo ha cambiado a través del tiempo, ¿sí? Cómo ha cambiado el proceso educativo a través del tiempo. Deme un segundo. Y ahora mismo, deme un segundo. Están entrando a la sala de espera. Ok, ya, ahora sí. Les comparto la pantalla, me dicen si pueden ver. Bien, comparto pantalla. Bien, ok. Les explico la lógica, amigos. En el pasado, ¿cómo era el tema del aprendizaje en pregrado y posgrado? Eran clases magistrales donde el docente explicaba, daba ejercicio y más que todo se aplaudía la memoria, ¿sí? Pero luego ya en Harvard, la Escuela de Negocios de Harvard, y luego el INCAE de Costa Rica, que es una sucursal de Harvard para América Latina, implementa el tema de los casos de estudio. Por ejemplo, este es un caso de estudio. Un caso de estudio, ¿cuál es la finalidad? De que nos dan una historia. En este caso es la historia de Vidal e Hijos, donde nos cuentan una historia de una empresa que ha evolucionado a través del tiempo, nos dan un contexto, ¿sí? Nos dan los antecedentes del negocio, nos dan los antecedentes de negocio, nos narran una historia, nos cuentan una historia de la evolución de la empresa y demás, nos dan un contexto, ¿sí? Y
también obviamente nos dan los números, ¿qué quiere decir? Nos dan los estados financieros. Vean que están los estados financieros del caso. Están los estados financieros y este es un PDF. Entonces, ¿cuál es la idea de la metodología de caso? La idea, bueno, se recomienda en posgrado la metodología de caso, pero también se puede ocupar a nivel de pregrado. Pero fundamentalmente uno lo ve el tema de los casos en los posgrados. Pero ¿cuál es la idea de un estudio de caso? La idea es que nos dan un contexto y nosotros con base a, con base a un análisis damos solución a ese contexto. Y obviamente la idea del estudio de caso es que no va a haber una solución. ¿Por qué? Porque por más que tenga usted el mismo contexto, por más que tenga usted los mismos números, hay diferentes formas de solucionar el problema. Y eso va a depender del análisis de A y el análisis de B. Es por eso que es muy probable que un caso no tenga una única solución. Es una gran diferencia a un examen, a una prueba pasada. ¿Cuánto da tu flujo? 20. Si salió 21 está mal, tenía que salirte 20. Vea usted cómo cambia las pruebas. Ahora, el caso que se premia, tu capacidad de análisis y la forma en la cual uno entiende el contexto y dar soluciones obviamente creativas. Ahora bien, top caso. Pero ahora, obviamente, varias escuelas de negocio en el mundo siguen un fondo los casos, pero en temas virtuales ya se complica, ¿no? Porque van a ver que este caso, que es un caso de posgrado, ¿correcto? Nosotros lo vamos a resolver en 5 minutos, ¿sí? En 5 minutos. ¿Qué le vamos a decir a la IA? Deme un segundo, voy a copiar, creo que está, ok, ahí estamos, un segundo, ahí, ahora sí, ya puedo compartir pantalla de una mejor manera, ahora sí. Miren amigos, ahí tenemos un caso de posgrado, ¿sí? De una escuela de negocios de posgrado, ¿sí? Con elevada complejidad, dolor de cabeza para cualquiera. Pero miren, le voy a dar una instrucción, ¿sí? Le voy a dar una instrucción a la IA. Una instrucción, básicamente, como le mencioné antes, la IA es un asistente, ahora mismo vamos a usar ChatGPT, es un asistente, a ese asistente nosotros le damos instrucciones, ¿sí? Ahora mismo vamos a dar una instrucción bien sencilla porque esta es una clase introductoria y nosotros le vamos a dar primero un PDF y le vamos a decir, ¿sabes qué? Con base a estos estados que te estoy dando en el PDF, dame un resumen ejecutivo, le voy a decir. Ok, pero ¿sabes qué? No quiero muchos indicadores. Dame los ratios principales. ¿Se da cuenta? Le estoy diciendo, ¿sabes qué? No quiero todo ratio porque hay muchos. Dame los principales. Pero ¿sabes qué? Identifica 3 riesgos. Identifica 3 fortalezas y dame una conclusión corta. Eso le voy a decir a ChatGPT. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a copiar esta instrucción. ¿Ya? Esta instrucción bien básica, bien simple. Y me voy a ir a ChatGPT. ¿Sí? Ahora mismo tengo la versión pagada y acá tengo la versión gratuita de ChatGPT. A ver, voy a ver si me permite cargar a la versión gratuita, porque ya en la mañana lo usé, porque la versión gratuita, el problema es que tiene limitaciones en cuanto al uso. A ver, aquí tengo el archivo, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Le voy a pasar el archivo del caso Vidal Hijos,
Sas, lo arrastro, no lo arrastré bien, no pasa nada. Ahí, ok. Vamos a arrastrarlo, ¿eh? No, no quiere. A ver, vamos por acá. No creo que sea porque está abierto, ¿no? A ver, ahora, lo agarro, ahí está, ¿no? Ok, ahí está. Ahí está, ¿no? Ya quedó cargado, ¿no? ¿Vean? Simplemente lo arrastré a la versión pagada. Control V, la instrucción, ¿sí? ¿Qué hice? Le cargué un PDF y le di una instrucción, ¿ya? Ahora le vamos a decir, ok, trabaja. Estamos viendo un caso de posgrado. Esperamos, esperamos. Está pensando, está trabajando. Así que esperemos, esperemos. Bueno, va a depender de la velocidad del computador, ¿no? En el caso, obviamente, como estoy compartiendo pantalla, ¿no? Y estoy usando Zoom, entonces eso hace que mi computador sea un poco lento, ¿ya? Pero miren, no tarda ni un minuto, ¿no? Veamos un caso de estudio. Me dice, acá tienes un análisis completo y ejecutivo, basado en los estados financieros del caso Viale Hijos, utilizando datos del estado de resultado y balance. Me dice los periodos. Incluyo resumen, principales ratios, los riesgos. O sea, en otras palabras, te voy a dar todo lo que tú me pediste, me está diciendo. Veamos el resumen ejecutivo del caso. ¿Qué me dice? Viale Hijos es una empresa con alto crecimiento en ventas, crece mucho en ventas. Tiene un margen bruto estable, lo cual refleja una buena posición comercial en el sector de la distribución textil. Esta empresa se dedica a la distribución de telas. Sin embargo, este crecimiento está siendo financiado principalmente con deuda bancaria y proveedores. Ahí está lo que le decía de forma teórica, ¿no? Todo crecimiento requiere financiamiento, ¿sí? Y acá estamos creciendo mucho, 20% es una fuerte tasa de crecimiento. Y dice que está apalancado fundamentalmente con deuda bancaria y proveedores, lo cual deteriora la liquidez. Un amigo decía, y es simple, que el mundo de las finanzas es como una vida. Lo que no paga se acumula. A ver, generalmente cuando una empresa tiene alto crecimiento, generalmente uno que se apalanca mucho con los proveedores. ¿Qué quiere decir? Demora el pago de los proveedores y se va acumulando. No es que la deuda desaparece, sino se acumula. ¿Sí? ¿Qué me dice? El flujo de caja operativo es negativo. Ah, caray, ¿qué quiere decir esto? Que estamos creciendo mucho, pero estamos creciendo sin caja. Debido al fuerte aumento de las cuentas por cobrar en inventario, lo que evidencia, ¿qué quiere decir? Estamos creciendo mucho, pero como está creciendo mucho cuenta por cobrar e inventario, quiere decir estamos creciendo, pero estamos creciendo con venta a crédito. Además tenemos un inventario muy robusto. Dice, ¿no? Lo que evidencia que la empresa crece más rápido de lo que puede financiar. Ah, este es crítico. Recuerden, el crecimiento requiere inversión. La inversión requiere financiamiento. El tema está que ahora estamos creciendo y ese financiamiento proviene en gran proporción del pasivo, lo cual quiere decir
que está aumentando mi índice de deuda. Y acá me dice los principales ratios. Miren, veamos la liquidez. Liquidez va aumentando, pareciera bueno. Pero, ¿qué pasa con mi prueba ácida? Va aumentando, ¿sí? Pero me dice, y acá me dice ligeramente positiva, pero es muy justa. ¿Qué quiere decir? Hay tensión de liquidez. Es lo que me dice ChatGPT, ¿sí? Es decir, tensión de liquidez, ¿qué quiere decir? Que cuando este número está muy cerca del uno, estrés de liquidez. Ahora, en el tema de la rotación de activos, recuerden que las razones se aglutinan en tres grupos. Liquidez. Acá veo mi capacidad de pago a corto plazo. Actividad. En actividad, ¿qué vemos? Cuán eficiente es la empresa en el manejo de su cuenta por cobrar, en el manejo de su inventario. Acá fíjate que me dice, rotación de inventario. Caray, pero mire qué interesante, ¿no? ¿Sabes qué? Está creciendo más rápido tu inventario que las ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estamos sobreestoqueando, que estamos comprando. Lo ideal sería que el inventario crezca al mismo ritmo que la venta, pero ¿sabes qué? Tu inventario está creciendo más. No estamos planificando de forma correcta las compras. Ahora, ¿qué pasó aquí? Tus cuentas por cobrar están creciendo demasiado. Eso es lo que me está diciendo el ChatGPT. Tu deuda. Tu deuda está muy alta. Y acá el banco me dice, ¿sabes qué? Porque este caso habla de que la empresa quiere, obviamente quiere seguir creciendo, y como sabe que el crecimiento demanda inversión y la inversión es financiamiento, lo que plantea el caso es que para financiar ese crecimiento quiere pedir una ampliación de una línea de crédito. Pero el banco le dice, ¿sabes qué? Si quieres que te dé dinero, tienes que bajar tu deuda porque te pagas por el 70%. Pero actualmente, ¿cómo está nuestra deuda? Miren, ¿sí? Está elevada, ¿no es cierto? Está muy por encima del 70%. Además, hay otro problema. Tu deuda está mucho en el corto plazo. Miren, el 82% de la deuda de la empresa está en el corto plazo. ¿Qué quiere decir que está en el corto plazo? Recuerden el principio de la clase. Corto plazo, pasivo corriente. En cristiano, pasivo corriente es lo que usted va a pagar los siguientes 12 meses. Quiere decir que del 100% del pasivo, el 82% usted lo va a pagar los 12 meses. Eso genera estrés de liquidez. Es por eso que este ratio es muy cercano a 1. Entonces, vean, este ratio, este señor de aquí y este señor de aquí, balance. ¿Recuerdan las láminas anteriores? Con un balance, usted ve la deuda y usted ve la liquidez solamente con un balance. ¿Sí? Ahora, para ver la actividad, en actividad intervienen cuentas de balance y de resultado. Que, por ejemplo, aquí, costo de venta es una cuenta de resultado, pero el inventario es una cuenta de balance. Entonces, la razón de actividad requerimos cuenta de balance y cuenta de resultado. Y la de rentabilidad de ambas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Una rentabilidad tiene que ir a una cuenta de resultado, como en este caso la ganancia neta, contratados con el activo. Usted no puede decir que la empresa es rentable porque tiene más utilidad. Error. El hecho de que una empresa tenga más utilidad no quiere decir que sea más rentable. Analogía. Miren, la utilidad es 100 acá, digamos, periodo 1. Periodo 2, la utilidad es 200. Caray, tiene más utilidad. Entonces la empresa es más rentable. No, 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 no. Porque cuando hablamos de rentabilidad, siempre tenemos que ver la ganancia
pero debo contratarlo sobre el esfuerzo que hice para obtener esta ganancia. Debo contratarlo sobre la inversión. Igual el ROE lo contrato con el patrimonio, lo que han colocado los socios. Recuerden que el ROA mide la rentabilidad de toda la empresa y el ROE mide cuánto está ganando el dueño. Y acá me dice que el margen, borro la pizarra, ¿sí? Y acá que me está diciendo que mi margen es estable, pero pequeño, pero es positivo. Y acá me dice los tres principales riesgos. Miren, a ver, riesgo. El inventario y la cuenta por cobrar crecen fuertemente, absorbiendo caja. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo mucho dinero invertido en inventario y en cuenta por cobrar y poquito en mi caja. Peligro. La empresa depende del banco para operar. Totalmente. Totalmente. O sea, porque el crecimiento de la empresa está fuertemente apalancado por deuda bancaria. Y si el banco no le amplía la línea de crédito a esta empresa, la va a pasar mal. La va a pasar mal porque, amigos, sin dinero no hay nada una empresa. Y todos ustedes que trabajan en empresas, ya sean de la óptica de ser empresarios o como asalariados, ¿sí? ¿A quién pues le agrada que le digan, ¿saben qué? Van a esperarse unos días para sus sueldos. Esa es una terrible noticia, ¿no? Y eso es por el problema de gestión de caja. ¿Sabe qué? Cuide su caja, mire usted, rapidito, así. Me dice cómo está la empresa. Tiene mucha deuda, ¿sabe qué? Tiene mucha deuda. Y además de tener mucha deuda, ¿sabe qué? Toda la deuda usted la tiene en el corto plazo. Aparte de tener mucha deuda, la tiene en el corto plazo. Es decir, la tiene que pagar los próximos 12 meses. Obviamente eso genera un estrés. Analogía. No es lo mismo que usted, a ver, imagínese, tiene que pagar usted 2.000 bolivianos. Perfecto. Pero tiene que pagar acá 3 meses. Ah, dice, no pasa nada, 2.000 acá 3 meses, ok, puedo juntar, puedo bicicletear, puedo trabajar. Pero si le digo, ¿sabes qué? Tenés 2.000, pero mañana me lo tenés que pagar. ¿Qué es lo que genera? Que usted se estrese. En cristiano, tener mucha deuda en el corto plazo, eso genera estrés. Se llama estrés de liquidez. Y eso es lo que me dice el caso. Y además me dice, ¿sabes qué? Tiene riesgo comercial. Miren qué interesante. Cuando yo le dije riesgos, no solamente te limites a la parte financiera, amplifica tu análisis en la parte comercial. Y acá me dice que esta empresa tiene un cliente que concentra el 30% de sus ventas. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense usted que del 100% de sus ventas, el 30% de un cliente. Si ese cliente se va, ¿será que nos afecta? Caray, tiene usted un riesgo comercial. No se aconseja a las empresas depender de un solo cliente. Debo buscar atomizar mis ventas. Debo tener muchos clientes, no depender de uno. Eso implica un riesgo comercial. Entonces, ve usted, rápido, me dice, liquidez, endeudamiento y el tema comercial. Son los tres riesgos de este caso. Pero la empresa también tiene sus fortalezas. Crece mucho, su margen bruto es estable y tiene una buena relación con los proveedores por la antigüedad en el rubro. Conclusión corta. Miren ustedes, Vidal Hijos es una empresa rentable, con crecimiento, pero con alto riesgo financiero por exceso de deuda y dificultad de liquidez. Producto de capital, producto de que el capital de trabajo no crece al ritmo que las ventas. Quiere decir esto, que mi cuenta por cobrar y mi inventario están creciendo mucho más que las ventas. La prioridad debe ser corregir liquidez.
O sea, cuide su caja, me está diciendo. ¿Sabe qué? No crezca mucho, modérese, o sea, controle el crecimiento. Fortalezca su estructura financiera. En cristiano lo que me está diciendo es o aporte capital o retenga utilidad, ¿no? Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Ahora, y ¿sabe qué? Y me dice, ¿quieres que te haga más cosas? Puedo, me dice, ¿no? Eh, me, ¿Quiere que te haga el flujo de caja? ¿Quiere que funcione recomendaciones formales para presentar al banco? ¿No? ¿Sí? Mira lo que me dice. O sea, me sugiere cosas, me sugiere cosas. Ahora mismo, ¿qué le vamos a pedir nosotros? ¿Sabes qué? Que nos haga esto, ¿ya? A ver, porque decía que el flujo operativo era negativo, ¿no? A ver, que nos arme el flujo de caja. Esto, por favor. Ok, listo. Que nos haga el flujo de caja. Esperemos que nos haga el flujo de caja. Y, y lo que enseñamos finanzas, sabemos que cuesta un mundo enseñar a hacer un flujo de caja. Pero acá ChatGPT lo va a hacer por nosotros. Por el método indirecto, nos pone las fórmulas que está utilizando, el flujo de inversiones, ¿sí? Y, y nosotros nos vamos a ir a enfocar al flujo operativo. Vea que el flujo operativo es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el negocio no genera efectivo, sino consume efectivo. 2 bolivianos, 2 unidades monetarias consume. ¿Por qué? Porque el problema de negocio es su capital de trabajo. Su capital de trabajo que es 47. En cristiano, ¿qué es lo que está pasando? Miren, el inventario de esta empresa, ¿cuánto ha crecido? Su cuenta por cobrar ha crecido 48. Recuerden ustedes que si la cuenta por cobrar crece, significa salida de efectivo. Si el inventario crece, es salida de efectivo. Vean ustedes, tengo ahí 48 y 50. Se llama uso, ¿no? O es fuente, a ver, en cristiano, el uso quiere decir salida, ¿ya? La fuente quiere decir entrada. Fuente, entrada, uso, salida. Si ustedes analizan, más han sido las salidas que las entradas, ¿correcto? Y acá me explica el cálculo que ha hecho. Miren, 48. Entonces, ¿cuánto usé de caja? 47. Y es por eso que ese 47 aparece con negativo, porque es una salida de efectivo. Entonces, ¿qué pasó? Ha existido más salida que entrada. Y la empresa, miren, tiene utilidad positiva. Es lo que estábamos viendo. Miren, ¿cuánto es la utilidad neta? 20 unidades monetarias. Tiene utilidad neta, pero su flujo operativo es negativo. Y en materia de inversión, ¿qué está pasando? La empresa está invirtiendo. O sea, porque el crecimiento demanda inversión. ¿Y se está financiando a la empresa? Sí, se está financiando. ¿Cuánto? 33 unidades monetarias. Entonces, en cristiano, ¿qué es lo que está pasando? Eh, que el elevado crecimiento está siendo apalancado con deuda. Y acá vean que me lo plasma en un resumen final, ¿sí? El flujo operativo, flujo de inversiones, y acá miren, un número positivo, ¿sí? Su flujo de caja total en 89 es positivo, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el mensaje de ChatGPT?
que vean que le he metido un PDF de un caso de estudio y me ha hecho un resumen, ¿correcto? Ahora, colegas, ahí dice, hay una pregunta y Leonardo dice, ¿me podría explicar sobre el capital de trabajo? Es decir, con la mascarilla, es decir, cómprame una mascarilla que tenemos con todas las compras, ok. Es correcto, cuando nosotros hablamos de capital de trabajo, estamos hablando de cuenta por cobrar, estamos hablando de inventario y estamos hablando de cuenta por pagar. El caso se concentra en estos dos. Cuando el inventario crece de forma exagerada, quiere decir que la empresa está comprando a diestra y siniestra sin una lógica, ¿correcto? Recuerden que debo comprar para vender. Mis compras tienen que estar en función al grado de rotación de mis productos. No puedo comprar a diestra y siniestra. Y el caso me manifiesta que hay un descontrol del inventario. Lo propio ocurre con las cuentas por cobrar. Estoy creciendo demasiado en cuentas por cobrar. Quiere decir que probablemente hay clientes que no me están pagando de manera oportuna. Entonces, el capital de trabajo, cuando una empresa crece, se puede controlar. Por eso que el crecimiento tiene que ser planificado. Colega, buena noche. Quería hacer una consulta. Adelante. Em, Estamos utilizando actualmente, o bueno, los ejercicios lo está haciendo en ChatGPT 5.1, que como mencionaba es pagado. Ahora, en la versión gratuita, tiene, ¿se puede realizar lo mismo o está limitado? Excelente la pregunta. En realidad, sí, sí, pero es limitado a la cantidad de archivos. Es decir, por ejemplo, si usted quiere subirle unos 10 archivos, no le va a permitir. Le va a permitir uno o dos, ¿correcto? Ese es el limitante. Pero luego, en cuanto al análisis, es muy similar y tiene una lógica comercial, pues, ¿no ves? Porque ¿cuál es la idea de ChatGPT versión gratuita? Te lo hago bien, pero no puedo trabajarte muchos archivos, ¿no? Entonces, no tendría una lógica comercial que lo haga mal, ¿no? O sea, lo hace similar. Lo único es que no puedo usar muchos archivos, no puedo subir muchos, hay un limitante, colega. Perfecto. Gracias por la aclaración. Genial. Bien, queridos amigos, Leonardo, queda pendiente la explicación para mañana. Vamos a ver un poquito más con un caso empresarial. ¿Les parece, Leonardo? Más que un caso de estudio, quiero verlo eso con una empresa. ¿Listo? Amigos, debo preguntar, ¿se entendió la sesión? ¿Fue productiva? ¿Me debe entender cómo vamos con la velocidad? ¿Vamos bien? Todo, Estimado, adelante. todo bien. Ojalá el video de hoy podrían colgarlo mañana para poder practicar, profesor. Gracias. Perfecto. No, claro que sí, va a estar hasta el mediodía. Cuenten con eso. ¿Ya? Lo van a tener. También sería bueno que el ejercicio de mañana sea con un caso práctico real, actual, ¿no? De alguna empresa con los datos reales. Totalmente correcto, tal cual lo tengo, usted se adelantó totalmente, ¿no? Vamos a trabajar. Profesor, también si podrían pegar mañana, además del video, el caso ese que tiene en PDF para intentar replicar, pues ya. Totalmente, totalmente. Claro que sí, lo van a tener. Gracias, amigos. Descansen. Un abrazo a todos. Nos vemos mañana. Con todo lo metemos. Buenísimo, buenísimo el taller. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Chao, amigos. Todas sus sugerencias van a ser tomadas en cuenta, queridos amigos. Gracias a todos ustedes.